Preste atención a esta grabación de CCTV del 3 de junio de 2022, 4:17 de la tarde, en el estacionamiento de una tienda de comestibles en Cedar Falls, Iowa. La cámara montada sobre la entrada principal captura los siguientes 42 segundos, mientras un joven con un delantal verde de tienda sale con 2 bolsas de papel. Su nombre es Marcus Chen, de 19 años, estudiante de primer año en la Universidad del Norte de Iowa. Trabaja los fines de semana empacando comestibles para ayudar a pagar la matrícula, segundo mes en el trabajo, caminando hacia una mujer mayor junto a un Honda Civic plateado, cabello blanco, vestido floral, apoyado en un bastón, sonriendo. Coloca las bolsas en su baúl, ella le toca el brazo y lo sostiene durante exactamente 4 segundos. Él retrocede, ella busca en su bolso, él niega con la cabeza, saluda, se aleja. El último momento normal de la vida de Marcus Chen. 42 segundos de grabación. Todo lo que tenemos. Pero lo que los investigadores encontraron 8 meses después convirtió esos 42 segundos en la evidencia más importante en su defensa. La cámara de un solo ángulo sin audio capturó solo los 2 primeros. Filas de plazas de aparcamiento, incapaces de mostrar lo que sucede más allá del Honda Civic plateado de Eleanor Whitmore, incapaces de registrar lo que se dijo. El único registro objetivo de su primer encuentro mientras todo lo demás se convertía en memoria e interpretación. La palabra de Eleanor contra la de Marcus durante 237 días. La verdadera pregunta no era qué sucedió en ese aparcamiento, sino cuántas veces sucedió antes de que alguien le creyera. Al principio todos asumieron que se trataba de una dulce anciana, un adolescente amable, una gratitud inocente, una historia de bondad comunitaria para las noticias locales. La policía pensó que se trataba de una viuda solitaria y un malentendido inofensivo. Los medios incriminaron a un joven con problemas que acosaba a un vecino anciano. La universidad asumió una queja creíble y un riesgo de responsabilidad. El público preguntó por qué mentiría a los 71 años, pero se equivocaron. Eleanor Whitmore había estado planeando desde el momento en que Marcus llevó esas bolsas de la compra. No gratitud, sino obsesión. No malentendido, sino una campaña sistemática impulsada por el engaño. El 18 de noviembre de 2022 presenta una denuncia policial alegando que Marcus no la deja en paz, alegando visitas no invitadas, cartas, llamadas repetidas, observándola desde su auto. 26 de noviembre. Marcus. Entrevistado por la policía. Niega todo y proporciona horarios de trabajo, asistencia a clases, registros de seguridad del dormitorio que prueban que estaba en el campus o en el trabajo durante las supuestas visitas. 22 de noviembre. Ella solicita una orden de restricción otorgada de inmediato. 1 de diciembre. Ella contacta a la oficina del Título 9 de la Universidad del Norte de Iowa con nuevas acusaciones, alegando un ambiente hostil a pesar de nunca haber asistido a la universidad. 3 de diciembre. Marcus suspendido en espera de investigación, ya que sus padres contratan a un abogado con dinero que no tienen. 8 de diciembre. Un vecino le dice a la policía que han visto el auto de ese chico en la calle varias veces, lo que lleva a órdenes de arresto para el teléfono, el vehículo y el dormitorio de Marcus. 10 de diciembre. Los detectives registran la casa de Eleanor con su permiso, esperando evidencia de acoso, y la encuentran. Pero no lo que ella esperaba. En el armario de su dormitorio, dentro de un contenedor de almacenamiento de plástico, 127 cartas escritas a mano nunca enviadas, todas dirigidas a Marcus, todas firmadas, para siempre suya, Eleanor, fechadas del 4 de junio al 17 de noviembre, que narran una relación romántica detallada que nunca existió, inventando diálogos que nunca ocurrieron, conmemorando cenas imaginarias, Marcus nunca asistió, delineando un futuro compartido del que no tenía absolutamente ninguna conciencia. Y junto a esas cartas, los investigadores descubrieron un álbum de fotos que contenía más de 200 fotos de Marcus tomadas sin consentimiento, algunas tomadas a través de la ventana de su dormitorio, otras capturadas mientras trabajaba en el campus, incluso algunas en el gimnasio. Lo que estaba dentro de ese armario hizo más que limpiar su nombre. Documentó que Eleanor Whitmore lo había estado rastreando durante 167 días consecutivos y registrando cuidadosamente cada capítulo de una relación de fantasía que solo existía en su mente. Y antes que nada, debes entender quién era realmente Marcus Chen, porque merece ser conocido como algo más que una acusación. Nacido y criado en Cedar Falls, Iowa, hijo único de Lynn Chen, ingeniero mecánico en John Deere, y Amy Chen, higienista dental en Main Street, padres que llegaron a Iowa en 1998 y construyeron estabilidad a través del sacrificio. Marcus se graduó de la escuela secundaria en 2021 con un GPA de 3,8. Compitió 4 años como nadador universitario. Obtuvo una beca académica parcial para la Universidad del Norte de Iowa, en un camino premédico con la esperanza de convertirse en un médico.
un sueño moldeado por años de arduo trabajo de sus padres. A los 18 años les dijo que quería cubrir sus propios gastos porque ya habían dado suficiente. Así que en el verano de 2022 aceptó un puesto de fin de semana en West Side Market, ganando $12.50 por hora, empaquetando comestibles y ayudando a los clientes mayores a llegar a sus vehículos como lo requería la política de la tienda. Pero para Marcus era más que una política. Memorizaba a los clientes habituales por su nombre, llevaba comida pesada para gatos para la señora. Gómez, sin que se lo recordaran, usaba bolsas de papel para el señor Kim porque le importaba el lago. Nunca se quejaba de caminar con los carritos a los espacios de estacionamiento cuando otros lo hacían. Veía el servicio como dignidad en lugar de inconvenientes. Un compañero de trabajo dijo una vez que trataba a cada persona mayor como familia. Y para Marcus, este trabajo era un ensayo para la compasión que esperaba ejercer como médico. Su horario era rígido y simple, turnos de fin de semana de 2 de la tarde. Hasta las 8 de la tarde, días laborables llenos de clases y noches estudiando en la biblioteca, sin distracciones de redes sociales, sin citas, solo trabajo, práctica de natación y libros de texto, disciplina moldeada por años en la piscina y reforzada por un entrenador que predicaba animar a los demás. Llevaba esa mentalidad a todas partes, rechazando propinas, manejando las bolsas con cuidado, abriendo las puertas del auto si era necesario, criado para honrar a los mayores sin excepción. Y el 3 de junio de 2022 a las 4:17 de la tarde, esa misma amabilidad lo puso en peligro. Porque Eleanor Whitmore no buscaba ayuda con las compras, sino a alguien joven, considerado y con pocas probabilidades de rechazarla. Marcus no tenía idea de que ya había sido elegido. Pensó que estaba completando otra tarea rutinaria, sin saber que el simple acto de llevar 2 bolsas de papel comenzaría el desmoronamiento de su vida. Ahora pasemos a Eleanor Whitmore, aunque no toda su historia de una vez, porque antes que nada es necesario comprender cómo una persona como Eleanor se desvanece en el fondo de una comunidad. Cómo alguien puede vivir a simple vista durante décadas y nunca preocupante. Eleanor compró su casa en Willow Court en 1987 con el pago del seguro de vida de su esposo Robert, quien había fallecido repentinamente el año anterior por un aneurisma con solo 43 años. No tenían hijos ni parientes cercanos cerca, solo una hermana en Oregón a quien no había visto en más de una década. Eleanor pasó 35 años trabajando en la biblioteca pública de Cedar Falls antes de jubilarse en 2018, manteniendo su casa como si el tiempo se hubiera detenido el año en que Robert murió. El mismo papel tapiz floral, las cortinas de encaje filtrando la luz, el sillón reclinable de Robert colocado exactamente donde lo dejó, su ropa todavía colgada en el armario. Asistía a la iglesia episcopal de San Andrés todos los domingos. Se sentaba tranquilamente en el último banco y se escabullía antes de que pudiera comenzar la conversación. Los vecinos la describieron como amable, reservada, considerada, del tipo que horneaba galletas para los recién llegados y se ofrecía como voluntaria mensualmente en la despensa de alimentos de la iglesia. Nada en su rutina insinuaba amenaza, nada en su comportamiento sugería inestabilidad, pero lo que nadie se dio cuenta, Eleanor había vivido en aislamiento emocional durante 36 años, sostenida no solo por el dolor, sino por la fijación. Tras la muerte de Robert, se unió brevemente a un grupo de duelo donde conoció a un viudo llamado Thomas, paciente y amable, que salió con ella durante 6 meses y finalmente le propuso matrimonio. Ella aceptó hasta que él entró en su casa y vio que la presencia de Robert permanecía en todas partes. Pertenencias intactas, fotografías que cubrían las paredes, un santuario para una vida que había terminado. Thomas le dijo amablemente que no estaba lista, y Eleanor respondió que nunca estaría lista para nadie más que para Robert. Thomas se fue y Eleanor nunca buscó otra relación, sino que se acomodó en un ritmo de trabajo, soledad y conversaciones tranquilas con una fotografía enmarcada. Pronto examinaremos la mecánica de su mente, pero recuerda esto primero. La erotomanía es una condición delirante en la que alguien se convence de que otra persona está secretamente enamorada de él, a menudo eligiendo un objetivo percibido como distante o inalcanzable, interpretando gestos ordinarios como declaraciones codificadas, construyendo intimidad donde no existe. El 3 de junio de 2022, Eleanor redirigió esa fijación latente hacia Marcus, interpretando su sonrisa cortés y la forma cuidadosa en que colocaba sus compras en el maletero como señales innegables. Ese toque de 4 segundos se convirtió en su mente en una confesión silenciosa. Al día siguiente, comenzó a escribir la primera de muchas cartas no destinadas a ser enviadas por correo, sino a relatar lo que creía era el comienzo de un romance compartido. Regresó a la tienda el 5 de junio a una hora diferente para observarlo discretamente y fotografiarlo a través del escaparate con una cámara desechable.
Para el 10 de junio, entró deliberadamente en su caja comprando un solo artículo y malinterpretó su falta de reconocimiento como una sutileza deliberada. A mediados de junio, había localizado su perfil inactivo de Facebook, tomado su foto, buscado su nombre en línea, descubierto el edificio de su residencia a través del directorio de la universidad. Eleanor no necesitaba afecto mutuo porque ya había concluido que existía, y durante los siguientes 167 días construyó una relación elaborada dentro de su imaginación. Y cuando la evidencia tangible no respaldó su creencia, decidió fabricar la prueba ella misma. Permítanme presentarles a Eleanor Whitmore, aunque todavía no del todo, porque antes de entender lo que hizo hay que entender cómo alguien como ella desaparece en el fondo de la vida cotidiana, cómo una persona puede existir durante décadas en un barrio y no activar nunca la alarma. Eleanor compró su casa en Willow Court en 1987, con el pago del seguro de vida de su marido Robert, que había fallecido repentinamente el año anterior a causa de un aneurisma con tan solo 43 años. No tenían hijos ni parientes cercanos cerca, solo una hermana en Oregón a la que no había visitado en más de una década. Eleanor pasó 35 años trabajando discretamente en la biblioteca pública de Cedar Falls antes de jubilarse en 2018, viviendo en una casa conservada como una cápsula del tiempo, con el papel pintado floral sin cambios, las cortinas de encaje filtrando la misma luz suave, el sillón reclinable de Robert colocado en la esquina exactamente como lo dejó, su ropa todavía colgada en el armario como si fuera a volver. Asistía a la iglesia episcopal de San Andrés todos los domingos, se sentaba en el último banco y se escabullía antes de que pudieran empezar las conversaciones. Los vecinos la describieron como amable, reservada, considerada, la tipo que horneaba galletas para los recién llegados y se ofrecía como voluntaria mensualmente en la despensa de alimentos de la iglesia. Nada en sus rutinas sugería inestabilidad. Nada en su comportamiento señalaba riesgo. Pero debajo de ese exterior tranquilo, Eleanor había vivido 36 años en cautiverio emocional, moldeado no solo por el dolor, sino por la fijación. Después de la muerte de Robert, se unió brevemente a un grupo de duelo donde conoció a un viudo llamado Thomas, amable y paciente, que salió con ella durante 6 meses y finalmente le propuso matrimonio. Ella aceptó hasta que él entró en su casa y vio que Robert todavía ocupaba cada rincón, pertenencias intactas, fotografías por todas partes, un santuario para una vida que había terminado. Thomas le dijo amablemente que no estaba lista y Eleanor respondió que nunca estaría lista para nadie más que Robert. Thomas se fue y Eleanor nunca buscó otra relación, estableciéndose en cambio en un ciclo de trabajo y soledad marcado por conversaciones con una fotografía enmarcada. Y es importante comprender la erotomanía, un estado delirante en el que una persona se convence de que alguien, a menudo percibido como distante o inalcanzable, está secretamente enamorado de ella, interpretando lo ordinario, gestos como afecto codificado, y mantener la creencia a pesar de la contradicción. El 3 de junio de 2022, Eleanor redirigió esa fijación latente hacia Marcus, interpretando su sonrisa cortés y la forma cuidadosa en que manejaba sus compras como señales íntimas. El breve toque en el estacionamiento transformándose en prueba. Al día siguiente comenzó a escribir cartas no destinadas a enviar, sino a narrar un romance que creía haber comenzado, regresando repetidamente para observarlo sin ser notada, fotografiándolo discretamente, buscando su nombre en línea, localizando su dormitorio a través de un directorio universitario. No requirió su participación porque ya había concluido su devoción, y entre el 3 de junio y el 17 de noviembre, 167 días, Eleanor construyó una elaborada relación imaginaria mientras Marcus permanecía inconsciente de que alguien estaba documentando su vida. Y cuando la realidad no pudo confirmar su creencia, decidió fabricar la evidencia ella misma, visitando West Side Market varias veces por semana durante junio y julio, observando, grabando, convenciéndose a sí misma de que el destino se desarrollaba exactamente como ella lo había escrito. Fue metódica al respecto. Nunca aparecía el mismo día 2 semanas seguidas, nunca llegando a la misma hora. Cuidadosa de evitar crear una rutina que pudiera exponer su presencia como intencional. Y después de ese primer breve intercambio en el estacionamiento, nunca más se acercó a Marcus abiertamente. En cambio, lo observó desde la distancia, deteniéndose cerca de las exhibiciones de productos o detrás de los pasillos de las tiendas, memorizando sus expresiones y movimientos antes de regresar a casa cada noche para documentar el progreso imaginado en cartas que solo existían en su archivo privado. Para el 15 de julio, su fijación se profundizó cuando siguió discretamente su auto desde la tienda de comestibles hasta el campus universitario, descubriendo que vivía en Maple Hall en el lado oeste, 5 días después a las 9 de la noche. Ella aparcó frente a la residencia y lo vio a través de una ventana del tercer piso, inclinada sobre un escritorio estudiando.
capturando una docena de fotografías con un teleobjetivo como si preservara evidencia de una vida compartida. Cuando el semestre de otoño comenzó en agosto y su ritmo diario cambió, ella se adaptó en consecuencia, siguiéndolo hasta sus clases de biología a las 8 de la mañana y sentada en su vehículo afuera de Bartlett Hall viéndolo desaparecer en el edificio. Luego escribió en su diario sobre lo que ella llamó su ritual matutino, convenciéndose a sí misma de que él buscaba su rostro entre la multitud a pesar de la realidad de que no sabía que ella estaba allí. Para septiembre, su vigilancia se intensificó después de enterarse de que nadaba en el centro recreativo del campus temprano los martes y jueves, por lo que compró una membresía comunitaria mensual de $40 y se ubicó en la galería de observación a las 6 de la mañana para verlo practicar largos, grabando descripciones íntimas de su forma de cortar el agua y las gotas corriendo por su piel. El 12 de noviembre, Marcus finalmente la notó sentada allí inmóvil y mirando fijamente, reconociéndola vagamente de la tienda de comestibles meses antes y sintiéndose inquieta, pero eligiendo el silencio. Por cortesía, 2 días después se acercó a él en la caja y le preguntó si la recordaba. Él respondió respetuosamente que la había ayudado con las compras. Ella sugirió que se reunieran para tomar un café y hablar de ellos, dejándolo confundido. Cuando él le dijo amablemente que no había ellos, ella insistió en que había recibido sus cartas y correspondía a sus sentimientos. Marcus negó haber escrito tales cartas y vio cómo su expresión se endurecía al acusarlo de mentir. Al día siguiente regresó a casa enfurecida y escribió otra entrada culpándolo por humillarla. El 17 de noviembre escribió que si él no confesaba su amor, lo obligaría a reconocerlo. El 18 de noviembre acudió a la policía alegando meses de acoso, presentando las 127 cartas que ella misma había escrito como prueba de que él no dejaría de contactarla. Los agentes vieron a una mujer asustada de 71 años agarrando correspondencia romántica con su nombre y fechas que abarcaban 5 meses y le aseguraron que intervendrían. Marcus pronto recibió una llamada citándolo a la comisaría, donde el 20 de noviembre se sentó. En una sala de interrogatorios, desconcertado mientras los detectives lo acusaban de acosar a Eleanor Whitmore, mostrándole páginas que nunca había visto y preguntándole si la letra era suya, lo cual no era cierto. Sin embargo, la incredulidad opacó su negación porque la evidencia parecía tangible y la simpatía favorecía a la anciana denunciante. En 8 días, su vida se desmoronó cuando se emitió una orden de alejamiento. Su universidad inició un proceso de suspensión y su empleador lo despidió por acusaciones preocupantes, a pesar de presentar coartadas que incluían registros de trabajo, asistencia a clases y registros de seguridad del dormitorio que demostraban que había estado en el campus durante los supuestos incidentes. Se presentaron más denuncias, incluida una el 25 de noviembre en la que se alegaba que pasó en coche por delante de su casa mientras estaba en Biología 101, rodeado de docenas de compañeros de clase. El 1 de diciembre, la universidad recibió su queja del título 9, afirmando que creó un ambiente hostil en el campus, a pesar de que ella no era ni había sido nunca estudiante allí. Sin embargo, el procedimiento siguió adelante de todos modos. El 3 de diciembre, Marcus fue suspendido oficialmente mientras la investigación avanzaba, y sus padres reunieron $5,000, anticipo de un abogado que no podían permitirse de manera realista, decidido a luchar contra las acusaciones que ya habían comenzado a desmantelar el futuro de su hijo. Su abogado citó de inmediato los archivos de vigilancia de West Side Market, solicitando cada grabación entre el 1 de junio y el 30 de noviembre en la que aparecía Marcus, y para el 8 de diciembre, los investigadores estaban revisando 167 días consecutivos de metraje, comparando cuidadosamente las marcas de tiempo con las afirmaciones detalladas dentro de las cartas de Eleanor, que hacían referencia a 14 supuestos encuentros en la tienda que describían conversaciones sobre sus ambiciones, risas compartidas, toques persistentes. Sin embargo, la evidencia del video contaba una historia completamente diferente. Después del 3 de junio, Marcus nunca volvió a interactuar con ella. Ella aparecía ocasionalmente en los pasillos del fondo observándolo embolsar comestibles o ayudar a los clientes, pero él nunca se acercó, reconoció o incluso la miró en señal de reconocimiento. La defensa presentó esta contradicción sin rodeos a la policía, afirmando que lo que ella había producido era ficción en lugar de un hecho, lo que llevó a la policía el 10 de diciembre a obtener una orden para registrar su residencia, no para incriminar a Marcus, sino para reconciliar la creciente brecha entre la narrativa y el registro objetivo. Eleanor los invitó a entrar con confianza, insistiendo en que finalmente lo entenderían. En el armario de su dormitorio, los oficiales descubrieron un contenedor de plástico que contenía 127 cartas meticulosamente ordenadas por fecha, todas escritas a mano por ella, confirmadas posteriormente por un análisis forense. Cada una firmada por ella, pero dirigida a Marcus, y ninguna enviada por correo. Junto a ellas había un álbum de fotos con aproximadamente 200 imágenes de Marcus trabajando, en el campus,
dentro del centro recreativo, incluso visible a través de la ventana de su dormitorio, con marcas de tiempo digitales que se alineaban con precisión con la cronología de sus entradas, documentando efectivamente meses de vigilancia que ella misma había realizado. Un técnico en evidencia comentó más tarde que había construido involuntariamente el caso que refutaba sus acusaciones. Los detectives la interrogaron directamente, preguntándole quién era el autor de las cartas, y ella respondió sin dudar que Marcus las había escrito. Cuando se le mostraron comparaciones de escritura que demostraban que el guión era suyo, pareció genuinamente perpleja y sostuvo que simplemente había conservado lo que él envió, sin mostrar reconocimiento de contradicción. El 12 de diciembre, el tribunal ordenó una evaluación psiquiátrica y la doctora Patricia Hammond realizó una evaluación forense de 6 horas y concluyó que Eleanor sufría de erotomanía con rasgos delirantes arraigados, lo que significa que creía sinceramente que Marcus la amaba y que las cartas provenían de él a pesar de la evidencia incontrovertible de lo contrario. La doctora Hammond aclaró que Eleanor no estaba inventando una mentira, sino que habitaba una realidad construida que no podía separar de los hechos. Para el 15 de diciembre, los fiscales revisaron los hallazgos psiquiátricos, los registros de CCTV y los informes de escritura a mano, y anunciaron que todos los cargos contra Marcus serían desestimados, la orden de restricción anulada, su suspensión universitaria levantada y su historial limpiado, emitiendo un reconocimiento público de que la evidencia no respaldaba el procesamiento. Pero la corrección institucional no podía deshacer el daño a la reputación o la tensión emocional. Marcus rechazó la invitación a regresar a su trabajo, sabiendo que cada pasillo resonaría con el recuerdo. El 18 de diciembre, su abogado presentó una demanda civil, citando difamación, sufrimiento emocional y pérdida de salarios, solicitando $750,000 en daños y perjuicios. Y el 9 de enero de 2023, se convocó una audiencia de competencia para determinar si Eleanor podía ser juzgada no por acoso, sino por presentar denuncias falsas y hacer un mal uso de los mecanismos legales. El Dr. Hammond testificó que el trastorno delirante de Eleanor la llevó a creer genuinamente en un romance recíproco con Marcus, a pesar de las abrumadoras pruebas contradictorias. El tribunal concluyó inequívocamente que Eleanor Whitmore carecía de la capacidad para comprender los cargos en su contra, una determinación basada en décadas de historial de salud mental presentado por su defensa, incluido el tratamiento en 2019 por ansiedad y pensamientos intrusivos sobre un compañero de trabajo en la biblioteca, la prescripción de antipsicóticos en 2020 y su interrupción voluntaria en 2021, alegando que ya no los necesitaba porque Robert supuestamente la había aconsejado, un hombre que había fallecido en 1986 pero que permaneció como una presencia constante en su mente durante 37 años. Al revisar la abrumadora evidencia, las cartas, fotografías, evaluaciones psiquiátricas, el juez dictaminó que la señora Whitmore no era penalmente responsable debido a una enfermedad mental, desestimando todos los cargos penales, pero aprobar el internamiento civil, que el 20 de enero condujo a su ingreso involuntario en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Iowa por un mínimo de 6 meses, con renovación sujeta a evaluación clínica, prescribiendo un plan de tratamiento estructurado que incluye medicación antipsicótica, terapia cognitivo-conductual y vivienda supervisada. Para marzo de 2023, la hermana de Eleanor, que llegó de Oregon después de 12 años de distanciamiento, solicitó con éxito la tutela. Vendió la casa de Eleanor en Willow Court y la trasladó a un centro de vida asistida en Portland, más cerca de la familia y más lejos de Marcus, mientras que una nueva orden de restricción impuso una prohibición de por vida de contactarlo con el monitoreo GPS, requerido para cualquier futura liberación supervisada. Eleanor Whitmore fue así retirada de la esfera pública y colocada en tratamiento, pero Marcus permaneció agobiado. La demanda civil se resolvió en abril de 2023 con el patrimonio de Eleanor proporcionando $180,000 para cubrir los gastos legales, los salarios perdidos y un año de matrícula. El abogado de Marcus reconoció que el dinero no podía reparar el daño intangible, pero podría facilitar un avance. Para la ley fue una resolución. Para Marcus fue un mero control de daños, ya que Eleanor recibió tratamiento y supervisión, mientras que él recibió un cheque de liquidación y una entrada en Wikipedia. La terrible experiencia le costó reputación, paz y 8 meses de vida. Dio una sola entrevista después del acuerdo a The Northern Iowan, el 15 de marzo de 2023, explicando que la parte más difícil no fueron las acusaciones falsas, sino la incredulidad duradera de los demás. Regresó a la uni en enero de 2023. Su semestre se retrasó 2 meses. Cambió su especialización de premedicina a informática, no por pérdida de ambición, sino después de descubrir titulares en línea que lo etiquetaban como acosador antes de cualquier mención de exoneración. Artículos de noviembre de 2022, hilos de Reddit y secciones de comentarios especularon sobre culpabilidad y diagnósticos falsos, ninguno corregido después de que se retiraran los cargos o Eleanor fuera internada.
dejando una mancha digital permanente. Le dijo al periodista que esperaba postularse a la escuela de medicina en el futuro, pero temía que los comités de admisión primero vieran acusado de acecho, en lugar de cargos retirados, lo que refleja la sombra que se ha proyectado sobre su historial durante toda su vida. Su madre, Amy Chen, confirmó el impacto personal, explicando que Marcus ahora evita ayudar a las personas mayores, temeroso de que su amabilidad pueda ser malinterpretada nuevamente, ya que la terrible experiencia le robó la voluntad de ayudar. En febrero de 2026, Eleanor permanece en una residencia asistida en Portland bajo supervisión continua y tratamiento antipsicótico, a veces lúcida, a veces preguntando por Marcus, con la orden de alejamiento aún firmemente vigente, una barrera legal constante que lo protege de más intrusiones y marca el final de un capítulo que alteró irrevocablemente su vida. Todos los años, sin falta, Marcus recibe un recordatorio por correo. Eleanor Whitmore continúa sin poder contactar. Una cruda noticia de que, a pesar de la orden judicial, ella sigue ahí fuera, en algún lugar. Sus pensamientos aún lo rodean. Un eco cruel de los 8 meses que le robaron la vida. La hermana de Eleanor dijo una vez claramente, Eleanor no entiende qué hizo mal. Para ella, solo estaba enamorada. Esa es la parte más cruel. Ella ni siquiera se siente culpable. Y esa falta de remordimiento subraya la precariedad de confiar en las apariencias y suposiciones, lo que llevó al Departamento de Policía de Cedar Falls a implementar reformas en respuesta al caso de Marcus, que ahora exigen corroborar pruebas más allá de la declaración del denunciante para las denuncias de acoso. Exigen el análisis de la escritura a mano de las cartas y revisan cualquier grabación de video antes de emitir órdenes de restricción. Mientras que la Universidad del Norte de Iowa revisó sus procedimientos del Título 9 para que las suspensiones solo puedan ocurrir después de una investigación preliminar y los acusadores deben demostrar una conexión genuina con el campus. Una regla que la afirmación de Eleanor habría fallado desde el principio, ya que nunca asistió a la universidad. Estos cambios son significativos y pueden proteger a futuras víctimas, pero no pueden deshacer el daño infligido a los jóvenes cuya confianza en la justicia fue explotada. Un recordatorio de advertencia de que el mantra «creer a las víctimas» a veces puede transformarse en «asumir la culpa antes de verificar los hechos». Y si eres joven y alguien mayor se fija en ti, recuerda la historia de Marcus. No hizo nada malo, actuó con cortesía, respeto y amabilidad, simplemente ayudando a alguien que necesitaba ayuda. Solo para que esa misma amabilidad se distorsionara en evidencia fabricada de una relación que nunca existió. Las señales de advertencia nunca estuvieron en su conducta, sino en la de ella. Las repetidas apariciones en el supermercado, la vigilancia silenciosa en el centro recreativo, las preguntas intrusivas en el trabajo, el encuentro del 14 de noviembre que se sintió extraño, pero que no fue cuestionado porque le habían enseñado a respetar a los mayores. Pero los jóvenes deben saber que pueden establecer límites independientemente de la edad o la aparente inocuidad, documentar las interacciones, conservar los recibos, registrar las marcas de tiempo y anotar a los testigos, porque las acusaciones posteriores pueden exigir pruebas de su inocencia. Marcus tenía esa evidencia. Y finalmente lo salvó, pero no sin costo. 28 días de ansiedad, $5,000 en honorarios legales, un registro universitario suspendido y una vida alterada. Marcus Chen ahora tiene 22 años. Está en camino de graduarse en mayo de 2026 con un título en informática. Continúa nadando y estudiando. Ya no trabaja en el comercio minorista. Sus padres cubren la carga financiera y Westside Market ha revisado su política para que el personal ya no esté obligado a acompañar a los clientes a sus vehículos. Un cambio provocado por el mismo acto de bondad que lo puso en peligro. Esta historia debe compartirse no para demonizar a Eleanor, que está enferma, sino para exponer un sistema que presume la culpabilidad antes de verificar la verdad. Para advertir que incluso los actos simples de ayuda pueden ser utilizados como armas contra los inocentes, Marcus Chen merecía algo mejor. Y cada joven que intenta hacer lo correcto merece protección, no sospechas. Esto es lo que le pasó a Marcus Chen, lo que revelaron 42 segundos de CCTV. Lo que 127 cartas de Eleanor Whitmore le costaron a una adolescente cuyo único crimen fue la compasión. Ella creía en el amor, el sistema le creyó y Marcus cargó con las consecuencias de ambos.